Bienvenidos a un nuevo capítulo de Renovados por su palabra. Hoy estudiaremos Job capítulo 20. Antes de reflexionar juntos, quiero invitarte a escuchar el capítulo completo. Escúchalo con atención y pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios hoy? Al terminar la lectura, descubriremos juntos las lecciones más importantes de este capítulo. Comencemos. Job capítulo 20. Respondió Sofar Naamatita y dijo: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará, y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido por la palabra de Dios. Hoy llegamos al capítulo 20 del libro de Job, después de escuchar una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia: yo sé que mi Redentor vive. Podríamos pensar que sus amigos comenzarían a comprenderlo un poco mejor, pero ocurre exactamente lo contrario. Ahora toma la palabra Sofar. Es la segunda vez que habla y lo hace con la misma convicción que antes. Para él no existe ninguna duda. Job está sufriendo porque ha pecado. No necesita investigar más, no necesita escuchar más, porque en su mente el caso ya está resuelto. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante para nuestra vida. Hay personas que dejan de escuchar porque creen que ya tienen todas las respuestas. Cuando eso ocurre, el diálogo termina y comienza el juicio. Sofar inicia diciendo que las palabras de Job lo han inquietado. En otras palabras, siente la necesidad de responder porque cree que Job está equivocado. Pero, en lugar de acercarse con humildad, habla desde la superioridad, convencido de que él entiende perfectamente cómo actúa Dios. Entonces comienza a describir el destino de los impíos. Dice que su alegría dura muy poco, que pueden alcanzar grandes alturas, pero finalmente caerán, que desaparecerán como un sueño al despertar, que toda su prosperidad será pasajera. Si uno lee estos versículos sin pensar en Job, encuentra una verdad que aparece en muchos lugares de la Biblia.
El pecado ofrece placeres momentáneos, pero nunca produce una felicidad duradera. Quien construye su vida lejos de Dios tarde o temprano enfrenta las consecuencias de sus decisiones. El problema no es esa enseñanza. El problema es que Zofar está convencido de que esa descripción encaja perfectamente con Job. Es como si le dijera: todo lo que estás viviendo demuestra que eres un hombre malvado. Y una vez más se equivoca, porque nosotros sabemos algo que Zofar desconoce. Sabemos que Job no perdió sus riquezas por desobedecer a Dios, no perdió a sus hijos por vivir en pecado, no enfermó porque Dios quisiera castigarlo. Todo comenzó con una conversación en el cielo, una conversación que ninguno de sus amigos conocía. Eso nos recuerda que nosotros tampoco conocemos toda la historia de las personas, vemos solamente una parte. Dios ve el cuadro completo. ¿Cuántos errores evitaríamos si recordáramos esa verdad antes de hablar? Zofar continúa diciendo que las riquezas obtenidas injustamente no producen verdadera satisfacción. Utiliza imágenes muy fuertes. Habla de alimentos que se convierten en veneno, habla de bienes que deben devolverse, habla de una aparente prosperidad que termina desapareciendo. La Biblia sí enseña que el dinero obtenido mediante la injusticia nunca trae paz. Pero otra vez, Job nunca había actuado de esa manera. Al contrario, desde el comienzo del libro se nos presenta como un hombre generoso, íntegro y temeroso de Dios. Entonces Zofar no solamente está hablando sin conocer toda la historia, está acusando a un inocente, y eso debería hacernos pensar en algo. A veces podemos utilizar la misma Biblia para herir a las personas. Podemos citar versículos correctos, podemos decir doctrinas verdaderas, pero hacerlo en el momento equivocado, con la intención equivocada y hacia la persona equivocada. La verdad de Dios siempre debe ir acompañada por el amor de Dios. Jesús es el mejor ejemplo de ese equilibrio. Nunca dejó de decir la verdad, pero jamás utilizó la verdad para humillar a quien estaba sufriendo. Cuando encontró a la mujer sorprendida en adulterio, no aprobó su pecado, pero tampoco permitió que fuera destruida por las acusaciones de los demás. Primero la levantó, después la llamó a una vida nueva. Así actúa Dios. La gracia nunca elimina la verdad, pero la verdad tampoco elimina la gracia. A medida que avanza el discurso, Zofar insiste en que el impío nunca podrá disfrutar plenamente de sus riquezas, porque el juicio de Dios llegará inevitablemente sobre él. Es interesante que, mientras él habla tanto acerca de la justicia divina, no demuestra ninguna misericordia. Y eso también puede pasarnos. Podemos conocer muy bien la justicia de Dios. Podemos defender la sana doctrina. Podemos explicar correctamente muchos pasajes bíblicos. Pero si olvidamos la misericordia, terminaremos presentando una imagen incompleta del carácter de Dios. La justicia y el amor nunca están separados en el Señor. Él corrige, pero también restaura. Él disciplina, pero también perdona. Él es santo, pero también es compasivo. Zofar solamente está viendo una parte del carácter de Dios. Y cuando conocemos solo una parte de Dios, terminamos entendiéndolo mal. Al llegar al final del capítulo, Zofar concluye diciendo que ese es el destino que Dios ha preparado para el impío. Para él, la discusión ha terminado. El veredicto ya está dado. Pero el lector sabe que todavía falta escuchar la voz más importante, la voz de Dios. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Muchas veces emitimos sentencias demasiado rápido. Escuchamos una versión de la historia, vemos una situación desde afuera y creemos que ya sabemos toda la verdad. Sin embargo, Dios siempre ve mucho más de lo que nosotros podemos ver. Él conoce las intenciones, conoce las luchas, conoce las lágrimas que nadie más vio, conoce las oraciones hechas en silencio. Por eso Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias. Qué diferente sería nuestra manera de tratar a los demás si recordáramos ese consejo todos los días. Quizá hoy conoces a alguien que está pasando por una prueba difícil. Antes de buscar una explicación, busca ser un apoyo. Antes de señalar, escucha. Antes de corregir, acompaña.
porque muchas veces la presencia amorosa vale mucho más que el mejor argumento. Al terminar este capítulo, podemos guardar 3 enseñanzas sencillas pero muy profundas. La primera es que una verdad bíblica mal aplicada puede hacer mucho daño. No basta con conocer la Biblia. También necesitamos sabiduría para aplicarla con amor. La segunda es que solo Dios conoce completamente la historia de cada persona. Nosotros vemos las circunstancias, Él ve el corazón. Y la tercera es que el carácter de Cristo siempre une verdad y misericordia. Nunca sacrifica una por la otra. Quizá hoy estás viviendo una situación que otros no entienden. Tal vez incluso has sido juzgado injustamente. Recuerda que Dios sí conoce tu historia. Él sabe quién eres, sabe por qué estás luchando. Y aunque las personas puedan sacar conclusiones equivocadas, el juicio del Señor siempre será perfecto porque Él nunca se equivoca. Y si hoy eres tú quien acompaña a alguien que sufre, pídele a Dios sabiduría, no para tener siempre la respuesta correcta, sino para ser la persona correcta en el momento que alguien más lo necesita. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos recuerda que tú conoces el corazón de cada persona. Perdónanos por las veces que hemos juzgado apresuradamente o hemos usado la verdad sin amor. Danos la sabiduría para hablar cuando sea necesario y la humildad para guardar silencio cuando nuestras palabras puedan herir. Ayúdanos a reflejar el carácter de Jesús, lleno de verdad, pero también de gracia y misericordia. Y si hoy alguno de nosotros está siendo incomprendido, recuérdale que tú conoces toda su historia y nunca abandonas a quienes confían en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recuerda esta verdad, no basta con conocer la palabra de Dios, también debemos aprender a vivirla con el mismo amor con que Cristo la vivió. Nos encontramos en el próximo capítulo del libro de Job. Que Dios te bendiga.